Buenas. Espera, El Redentor tenía que ser verdaderamente hombre para intervenir entre la relación de la humanidad y Dios. El tema de la humanidad de Cristo en este pasaje comienza presentando la posición del hombre ante Dios. Se menciona el dominio del hombre que tenía sobre la creación, la pérdida de él y la recuperación del mismo. Muchos han pensado que el dominio que Adán lleva sigue. No, el dominio que Adán y Eva tenía por su pecado se perdió. Y en esta porción de la palabra lo vamos a estudiar. Y también vamos a estudiar el tema de la humanidad de Cristo. Él sí se tuvo que hacer hombre para así podernos redimir adecuadamente. Y el tema, yo ya como, ¿qué tema le pongo? ¿O qué título le pongo al estudio de esta tarde? Pues muy fácil. El Hijo de Dios se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y recordemos que hemos visto que Jesucristo es superior a los ángeles. Y muchos piensan que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él se hizo menos que los ángeles, en parte. Pero Él era superior a los ángeles, aún encarnado. Y por eso es que hoy el título es así: el Hijo de Dios se hizo ¿qué? Hombre. Los invito a que vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 5. Y nos dice el versículo 5. ¿Quién me colaba? ¿Solo el 5? Solo el 5, mientras tanto. El autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. Acá el escritor comienza a ver el dominio que tenía el hombre. Y comenzamos, dice, ¿por qué no sujetó a los ángeles a el mundo venidero? El mundo venidero, en ninguna parte de la Biblia está registrada que a los ángeles iba a tener potestad en el reino venidero. No dice. Dios nunca le dijo a los ángeles que ellos iban a tener un tipo de dominio original en la creación. No. Y ahora, antes de mirar, aquí dice a los ángeles, ¿cierto? El mundo venidero, acerca del cual estamos, ¿por qué? Hablando, el cual estamos hablando. Y en el Génesis 1:26, es muy difícil conseguir Génesis 1:16, nos dice 1:26. ¿Sí está 1:26? ¿Sí? ¿Yo lo puse? No lo puse ahí. Dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Recordemos que acá se reunieron a crear ¿qué? La creación. Y acá dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestro semejante. ¿Y qué? ¿Y qué? Enseñoré. ¿Y qué? Enseñoré. Enseñoré. Y nos vamos al versículo 28. ¿Qué dice? Y les dio su bendición, tengan muchos hijos. Y lo bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y
bueno, ya me entienden, allá la leen. ¿Y ahí qué dice? ¿En qué? Estamos en el... ¿Qué? Enseñoré. Aquí, ¿ustedes qué entienden? Que al hombre le dijo que se señoreara, o sea, que fuera el señor, el amo, ¿sí? Sí. De las criaturas, de las bestias, de todo eso. ¿Sí que están? él había creado. Acá Dios se reunieron, hicieron todos los seres de la naturaleza, ¿cierto? Y le dijo, vamos a crear al hombre y a la mujer para que ellos se qué, enseñoreen, tengan dominio sobre la creación de Dios. Acá era dominio que total, todo. Tengamos esa idea clara porque es importante para ahorita el estudio. Entonces, acá vemos que en el versículo 6 que me colabora, Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visitéis? ¿Para que le visites? El 6. y el 6, 7 y el 8, qué pena, el 6 al 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí en esta porción del versículo 6 al 8 está mostrando el dominio que le dio al hombre, Dios al hombre, porque acá, bueno, que le dijo que en cualquier parte, dice que acá, pero algún testigo de cierto lugar dijo. Hay otra versión que dice en la Reina Valera, en la lenguaje actual, en alguna parte de la escritura dice que hijo, y dice el nombre, pero acá dice en el versículo 7, hiciste un poco menos que los ángeles. Sí, el hombre es menos que los ángeles. Y acá le está diciendo en el 8 que al hombre le puso ¿qué? Todo lo sujetaste bajo sus pies, o sea, bajo el dominio del hombre. Aquí recordemos a quienes, a Adán y Eva. Ellos compartieron el dominio en ese momento. Fue un dominio muy corto, pero ellos lo tuvieron. ¿Qué pasó? Ellos en ese dominio, ¿qué tenían? ¿Qué privilegios tenían? Ellos le dieron el nombre a todos los animales. Sí, lo nombró los animales. Ellos podían moverse por todo lado y no tenían que trabajar. Les daban del mismo lugar donde estaban, podían recibir todo lo que necesitaban. Sí. Podían coger comida a cualquier lado. Podían coger comida. Y ellos también tenían comunión con ¿quién? Con Dios, y hablaban directamente. Tenían comunión con Dios directamente. Él se paseaba con ellos. Sí. Y también ¿qué? Compartían con ¿quiénes? Los animales. Eran amigos. Pero por causa del pecado, ¿qué pasó? Se perdió ese dominio. Se rompió. Y aquí, cuando se rompió, ¿qué consecuencia fue? Pues, primero bueno, se perdió el compartir con los animales, también se perdió la comunión con Dios, fue lo primero. Y ya los animales y los seres humanos ya no eran amigos, ¿sí? Y mire que aquí podemos comprender por qué el hombre quiere tener un dominio hacia los animales, quiere dominarlos, de esa falta, ¿sí? Yo voy a domarlo. A Aníbal no lo domaron, ¿sí? Dime. Algo que fuera su naturaleza algo que tiene en su naturaleza el ser humano. Ustedes no han visto muchas películas que queremos gobernar el mundo y las estrellas, el infinito y más allá,
Sí, dominar. Es el deseo, lo que tiene el hombre. ¿Pero por qué? Por su deseo del dominio que antes tenía. Pero como se perdió, ahí estamos. ¿Hay preguntas sobre eso? Bueno, ahora, pero acá dice en el versículo 8, pero dice en la parte B, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada. ¿A quién? Al hombre. Al hombre. Pero muy bien, todo uno ve todo eso bellísimo y lo miramos en Génesis 3, pero también vemos en Génesis capítulo 3 la consecuencia del pecado, que el hombre perdió ese dominio. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Adán y Eva perdieron ese dominio. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. El hombre diseñó, él diseñado para reinar sobre los animales, sobre la creación de Dios. Pero lamentablemente las pasiones, el interés o el figurar, pues lo llevó a que ellos tuvieran una separación con Dios. Pero acá vemos que el pecado vino a transformar la autoridad del hombre que él poseía. ¿Cuál fue la autoridad que el hombre te poseía? Un dominio. Pero el pecado vino y lo destruyó. Y eso es lo que pasa en muchas personas hoy en día. El pecado viene a transformar las vidas. El pecado transforma las vidas. Mira que el pecado transformó la vida de ¿quién? Adán y Eva. Igual, el pecado transforma hoy en día muchas vidas. Tanto la vida de muchas personas y aún personas que han caminado en Cristo Jesús. Ese pecado transforma. Y acá vemos cómo era en el versículo del 5 al eso, vemos el dominio del hombre que tenía, el dominio que el hombre tenía en la creación. Pero acá vemos en el versículo 9, ¿quién me colabora? ¿Solo el 9? Sí, solo el 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos a quién fue hecho un poco menos que los ángeles. Ahí está haciendo otra vez énfasis que el ser humano es menos que los ángeles. ¿Pero a quién? A Jesucristo Jesús. Era necesario que Cristo se encarnara para poder sacar a la humanidad de la esclavitud por consecuencia del pecado. Jesucristo tenía que ser ¿qué? ¿Hecho qué? Hombre. Encarnarse era importante. Jesucristo Jesucristo mediante su humanidad pudo recuperar el dominio que el hombre había perdido. ¿Cómo lo recuperó? En la cruz. Pero él ¿qué? Jesucristo se hizo hombre. Como hombre él fue que sufrió y murió por los pecados y restauró el dominio que el pecado le había perdido. Eso es lo que dice aquí el versículo 9, nos dice cómo fue restaurado el dominio, cómo llegó a ser restaurado. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra ejerciendo también el dominio. Recordemos que a Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, la naturaleza ¿qué? Le obedecía. Era porque estaba ejerciendo ese dominio, que aún muchos dicen que a la tierra le obedecía. Y acá Jesucristo, cuando Él llegó, también la creación le obedeció. Pero acá en el versículo 13, 10 al 13, pudo salvar al hombre y ponerlo en calidad de hijo.
Ojo que cuando él recuperó el dominio, pudo salvar al hombre y ponerlo como calidad de ¿qué? De hijo de Dios. O sea, aún más, le dio algo más del dominio que perdió, porque lo hizo ser hijo. ¿Quién me colabora con el versículo del 11, del 10 al 13? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Bueno, ahora sí. Vamos a ir a poquito, yo lo voy frenando y ya. ¿Por qué? Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Bueno, ahí de quién está hablando. Porque dice, porque, no, Ah, de Dios. de Dios. Porque convenía al que, por cuya causa todas las cosas, y ahora sí, ¿y el otro qué? Y por quien todas las cosas subsisten. Ahí está hablando de Dios. Dios Padre. ¿Y ahora qué? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Que habiendo llamado muchos hijos a su gloria, o sea, llamarlos a su presencia, a que tuvieran comunión con Él, ¿ahora qué? perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionándose, perfeccionando, ¿a quién? Al autor de la salvación, Jesús. Sí, a Jesús. ¿Por qué? Por las aflicciones, por los sufrimientos. Entonces uno dice, pero oye, ¿él tiene que pasar por eso? Sí. Ahora vamos el 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Recordemos que el versículo 10 nos dice que era conveniente para Dios hacer las cosas así, que su hijo, que mandara a su hijo para que encarnara y que él llegara a hacer ese canal para que otras personas, para que los hijos llegaran a la comunión de Dios. No podía ser de otra forma. ¿Por qué? El pecado cuando uno peca o cuando el pecado está, ¿qué es lo que le clama o qué es lo que te pide cuando uno es pecado? Cuando hay pecado, ¿cierto? La ley que demanda Que tenga una consecuencia. consecuencia. Pero acá el pecado de Adán y Eva era destrucción, muerte espiritual, ¿cierto? Muerte. Cuando uno peca, el pecado ¿qué? El pecado pide justicia, ¿cierto? Y la justicia tiene que ser que ¿por qué? Por satisfecha y por sangre, por un ser humano. Entonces no podía venir él como un ángel. No, él tiene que ser encarnado para que así pudiera llegar a redimir a la creación. Y por eso que muchos no han entendido por qué Jesucristo se tenía que hacer hombre. Él tenía que hacerse hombre para redimir a la creación. Y cuando él redimió la creación, ¿a quién está yendo? Él tuvo que ¿qué? Acá perfeccionarse. ¿Por qué? Aflicciones. ¿Cómo así? Sin siendo Jesucristo, Él se perfeccionó en el sufrimiento. ¿En qué sentido? Él fue bebé. Él fue un bebé. Él supo saber que era un bebé. Él también supo que fue un niño. También supo que fue un adolescente. Él pasó y él pudo sufrir muchas cosas. Pero, dime. Pudo superarlas. Sí, porque estaba en la carne. Pero recuerden que él fue sin pecado. Sin pecado alguno. Y acá nos muestra que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era ¿qué? La expiación que teníamos que tener el ser humano. Fue
fue ese hombre que tenía que rescatar ese dominio que se había perdido. Y ese dominio se perdió por culpa de unos hombres de la raza humana. Tenía que ser restituido igual. Ahora, ¿hay preguntas? No, señor. Ahora vamos aquí. Vemos que fue bellísimo, pero vemos que ahora en el 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La única manera que el hombre podía librarse del Satanás era despojándose de la naturaleza caída, sobre la cual tenía el diablo dominio. ¿Y cómo lo podía hacerlo? Enviando a su hijo, ¿cierto? Y ahora acá, él llegó ¿a qué? A vivir lo mismo, o sea, ahí dice que ellos participaron de carne y sangre. Sí, Entonces, ellos pecaron siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos, y lo hicieron en su vida. Entonces, Jesús tenía que venir a vivir lo mismo, siendo carne y sangre, venir a vivir lo mismo, pero haciendo lo que le agrada al Señor, sin pecado y sin mancha. Pues así dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. así que por cuanto el Hijo participó de la carne y sangre, que se hizo ¿qué? Que fue ¿qué? Encarnado. ¿Sí estamos? Ahora sí, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de muerte, que tenía ese dominio. Recuerden que muchos le tenían miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabían. Satanás pone mucho miedo a la muerte, al temor. Pero cuando lo destruyó, ¿cómo fue? Pues ya sabemos que somos redimidos. Entonces sabemos que vamos a ir ¿a dónde? Con nuestro Dios, con Dios Padre. Entonces a nosotros no nos da miedo la muerte. Y él rompió ese dominio que él tenía. ¿Cuál era el dominio? El dominio que él tenía era la naturaleza caída del hombre. Sí. ¿Y cómo lo rompió? Pues dando su vida. Y muchos dicen, entonces ya lo rompió, entonces yo ya soy redimido. No. ¿Cómo nosotros somos redimidos? Creyendo en Jesucristo. Sí, y acá es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Alguna pregunta de este versículo? ¿Claro? Sí, señor. ¿Sí? Ahora vamos al 16. Solo 16. No, 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acá, Cristo tuvo que hacerse igual que sus hermanos, que el hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerse un sumo sacerdote fiel. Él tuvo que hacerse sangre y carne y experimentó las debilidades humanas, pero sin pecado. Él supo que era un bebé con hambre, supo las necesidades del crecimiento de un niño, supo las inmadurez de un adolescente, experimentó cansancio y hambre y sed, supo lo que era el desprecio, el rechazo, la difamación, las acusaciones falsas,
sufrió físicamente y murió. Él pasó por todo eso cuando vino acá a encarnarse. ¿Para qué? Todo eso era parte de la preparación para su ministerio celestial, que era un sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, él tenía que estar intermediado. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hacían los sacerdotes? Era el intermediario entre Dios y los hombres. Sí, hacía expiación, ¿cierto? Intercedía. Él tenía que interceder, pero ¿cómo él no iba a ponerse en los zapatos de esa persona si él no hubiera vivido? Él por lo que tiene toda la autoridad, toda la autoridad, y sí, mire, como sumo sacerdote. Por lo que hoy en día hay muchas personas que dicen, pero esta persona ¿cómo me va a enseñarme a vivir en matrimonio? Ellos no pueden casarse. ¿Cómo ellos van a hablar de educar a sus hijos si ellos no tienen hijos? Esa es la responsabilidad de un sumo sacerdote. ¿Para qué? Y él vivió todas las cosas. Nuestro sumo sacerdote nos da la gracia para guardar del pecado, porque él lo hizo sin pecado alguno. ¿Sí? Él pasó eso. Entonces nosotros podemos tener esa dime, ¿preguntas? ¿Qué? ¿No? Bueno, ahora recordemos que acá Jesucristo, acá en el 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, ¿quiénes son? Nosotros. Sí, pero Los judíos. la descendencia de Abraham Abraham es el padre de qué? Pueblo de Israel. El padre de la fe, ¿cierto? El de todos aquellos que creen en Jesucristo. ¿Sí? Y eso somos la descendencia. Y muchos no la han tenido en cuenta. Muchos dicen, la descendencia es para el pueblo judío. Y yo digo, Abraham es el padre de qué? De las naciones. De naciones, de la fe. Entonces, yo tengo fe en Jesucristo. Y ahora, Él vino a socorrer a todos que tengan fe en quién, en Jesucristo, en Él. Hemos aprendido mucho en cuanto a la obra realizada por Cristo mediante su encarnación. Nos dio salvación y nos posesionó como hijos de Dios. Nos dio poder para obrar o para alejarnos o para vencer a Satanás. Pues decir, pero yo tengo poder. El poder nos lo da Jesucristo. Un poder que Satanás no tenía a todos nosotros en esclavitud. Y cuando Él vino, ¿qué hizo? Rompió ese dominio, porque yo ya creo en Jesucristo y nos hace libre. Pero mucha gente no ha sido libre. ¿Por qué? Porque no ha creído en Jesucristo. Y cuando uno cree, Él lo va capacitando y lo va mostrando a uno lo que uno está haciendo. Cristo no es solo el póster. Y lo invito a que vayamos a Primera de Corintios 15, 45. El postrer Adán. Recuerden cuál era el primer Adán. Adán, ¿cierto? Adán. Ahora el qué? El postrer Adán es Jesucristo. Él vino. Sino que ahí que me colaba con la cita. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu Vivificante. Cristo no solo es el postrer Adán, sino que también es el autor de la salvación. Sí, Él rompió ese dominio del pecado que había en la humanidad. Él lo rompió con su venida, con su encarnación. Y el pecado hacía que
que la restitución fuera ¿por qué? Por sangre y carne. Y Él lo hizo por nosotros. Él se dio por nosotros. Y Él es el autor de la salvación. Ojo. Y es importante que nosotros veamos que el autor, cuando uno dice autor, ¿qué quiere decir? El que creó. El que hizo. El que pone la firma de su creación, ¿cierto? ¿Cuánto hemos visto un cuadro de Picasso, de Botero? ¿Sí o no? Lo que vale ahí, ¿qué es? La firma, quien lo hizo. Sí, la firma. Y Jesucristo es el autor de la salvación. Mire que el autor del pecado, ¿quién fue? ¿Ah? Adán y Eva. ¿Quién fue el autor del pecado para que llegara a la humanidad? Satanás. ¿Ah? ¿Quién? Satanás. El enemigo. El enemigo, Satanás, ¿cierto? Y él entró a la humanidad. ¿Por qué? Porque un hombre lo permitió. Porque empezó a la incredulidad. Ojo, porque el pecado que han cometido, ¿cuál fue? Incredulidad. ¿Sí o no? Y Satanás empezó a mover esa incredulidad. Y por esa incredulidad, el dominio que tenía Adán y Eva se perdió. Él fue. Ahora, Jesucristo es el autor de la salvación. No es el autor Pepito ni Pepita. Es Jesucristo. ¿Quién dio la vida por nosotros? Jesucristo. ¿Quién se encarnó para que porque el pecado pedía justicia, ¿cierto? ¿Quién se encarnó? Jesucristo. Y Él se hizo hombre. Él quien venció las debilidades de la humanidad. Jesucristo. ¿Cuáles son las debilidades? El mal genio, el hambre, las malas amistades, todo eso. Él no pecó. Me imagino, Jesucristo tuvo muchas charlas. Muchas. Igual que ustedes y yo, ¿cuántas hemos tenido? Millones, no sé. Él se relacionó y en todas no pecó. No dijo mentiras. Algo impresionante. Ahora es importante que nosotros veamos estas porciones y veamos lo que Jesucristo hizo. Que Él es el autor de la salvación. Por eso que dicen que es el póster Adán. Y cuando Adán tuvo el dominio, duró muy poco. El dominio de Jesucristo, ¿qué va a ser? Eterno. Y ese dominio, ¿cómo lo podemos tener? Creyendo en Él. Creyendo en Él. Y acá mostró algo bello, porque recuerden que cuando comenzamos el capítulo 2, nos mostró una salvación tan grande. Y que nos decía, tengan cuidado de deslizarse. Y ahora nos hace, miren, recuerden que el autor de la salvación es Cristo. Que Él vino y se encarnó. Que Él vivió. Que dio su vida por nosotros. Vean lo que Él ha hecho. Y créanme que Dios lo planeó. Que acá dice en el versículo 10, Él convino. Él organizó todo, porque Él sabía que tenía que Jesucristo ser encarnado, porque el pecado pedía ¿qué? Sangre, justicia, y esa justicia tenía que ver ¿qué? Por medio de algo. Y recuerden que los sacerdotes, cuando hacían la expiación, ¿qué hacían? Sacrificaban el cordero, sacrificaban el cordero. ¿Y para qué lo sacrificaban? Para tener comunión con Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es el sacrificio vivo y eficaz? Jesucristo. Recuerden que los sacrificios que los sacerdotes hacían en el tabernáculo, ¿cuánto duraban? ¿Ah? Un año. Duraban hasta que el otro volviera a pecar. Ojo. Muchos dicen, duraban un año. No.
yo hacía el holocausto, lo ofrendaba a Dios, yo podía salir y cometí un pecado, ahí quedó el holocausto. Y hasta el otro año tenían la posibilidad. Hasta el otro año, algo pesado. En cambio, hoy en día, ¿qué? Yo peco y voy ¿a quién? A Jesucristo. A Cristo, inmediatamente, y restituyo la ¿qué? Comunión con No Dios les como Padre. la paz de pecado que No, pero es así. ¿Cuántas veces en el día nosotros no le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados? No somos practicantes. del pecado. Somos pecadores, ¿cierto? Ojo. Ay, pequé, pero no. Es importante ver, y por lo que él le decía, una salvación tan grande. Ya ahora está diciendo, mire, el autor de la salvación, que es Cristo, el mismo Dios, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que usted y yo podamos tener el dominio otra vez. Un dominio que acá decía que ¿dónde está? En el 9, ¿sí? Sí, pero todavía no vemos todo lo que las cosas sean sujetas. Hoy todavía no lo vemos, que el hombre tenga todo bajo su sujeción. Usted se mete a una jaula con un león, se lo come, ¿sí? Pero cuando el hombre tenga toda la sujeción, en los animales van a compartir. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando estemos ¿Cuándo? con el Señor. Cuando vamos con el Señor al cielo. Cuando volvamos con el Señor, ¿sí o no? Cuando Él tenga con su creación. Ahora la pregunta es, ¿el Hijo de Dios se hizo hombre y redentor para ustedes y para mí? Ustedes y yo tenemos a Jesucristo como nuestro mediador entre Dios y los hombres, como el autor de la salvación. Ojo, el autor no es usted ni yo, sino Él. Los invito a que cierren sus ojos. Padre celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por obrar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que estamos haciendo. Te lo ponemos en tus manos. Gracias por tu provisión, por tu sustento en nuestros hogares, también en la capilla. Gracias por obrar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchachos, que tengan buenas tardes, que Dios los bendiga. Hasta luego.